Buenas tardes, nos da muchísimo gusto que estén aquí con nosotros. Hoy es Viernes Santo y sé que el día de hoy estamos recordando a Jesucristo y qué extraordinario poder mirar hacia la cruz y darnos cuenta de lo impresionante que es el sacrificio de Jesucristo, especialmente para aquellos que hemos sido nacido de nuevos y aquellos que conocemos a Cristo, hemos sido transformados a través de Él. Qué extraordinario día también para poder recordar eso. Y bueno, el día de hoy estamos en la clase número 5 de Escuela para Matrimonios y esperemos que hayamos estado aprendiendo durante esos días. Como les decimos, nuestra misión como pastores o maestros es simplemente tomar lo que Dios ha dicho y explicarlo. Eso es lo único que estamos tratando de hacer. No estamos sacando nada de material original, no son ideas nuestras que estamos dándoles, no estamos tratando de darles tampoco nuestra experiencia como matrimonio, sino lo que estamos tratando de hacer es simplemente decir, esto es lo que Dios dice, y entonces pues nosotros que debemos acoplarnos al plan y al propósito de Dios. Entonces muchas gracias por compartir el video. Les pido también que nos ayuden a seguir compartiéndolo. Eso nos ayuda muchísimo para poder llegar y alcanzar a más personas. Y bueno, el día de hoy estamos en Génesis capítulo 2 y la clase del día de hoy le vamos a llamar el matrimonio original. Entonces, para conocer nosotros qué es el matrimonio, pues tenemos que irnos al plan original que Dios siempre ha tenido. Y lo primero que tenemos que entender es de que Dios es el que diseñó el matrimonio. Mucha gente piensa que la familia o el matrimonio es una idea de una construcción social que fue simplemente pasada por diferentes sociedades. No, nosotros creemos como creyentes que Dios es el que diseñó el plan original y entonces Dios es el que puso el matrimonio y estableció también las reglas, estableció también el fundamento para el matrimonio. Entonces, ¿cuál es nuestro plan? Pues nuestro plan no es tanto decir, bueno, ¿cuál es el plan de Dios para mi matrimonio? Sino más bien yo tengo que ver cuál es el plan de Dios para el matrimonio y después nosotros acoplarnos a ese plan. Si tú lo quieres hacer al revés, entonces vas a estar muy frustrado, pues porque simplemente no vas a poder caminar en el plan correcto. ¿Por qué? Porque el diseñador del matrimonio pues es el que sabe mejor cómo funcionan las cosas. Entonces, si él diseñó el matrimonio para nosotros, entonces nosotros debemos caminar. Quiero comenzar contándoles una historia acerca de una pareja que decían que tenían 50 años de casados y al parecer nunca habían tenido un problema, nunca nadie los había visto pelear. Entonces esto sucedió allá en un rancho y la gente estaba bien emocionada de decir, pues ¿cómo le hacen? Entonces cuando estaban celebrando su 50 aniversario en la fiesta, les dijeron, pues nosotros lo vamos a decir. Entonces se levanta el hombre y les dice a toda la gente que está ahí, les dice, quiero compartirles el secreto para nunca tener problemas. Dice, cuando nosotros nos casamos, nosotros pues no teníamos nada, lo único que teníamos era una carreta y una mula, y terminando la fiesta de ahí de la boda, pues nos habían prestado una casa, entonces pues nos subimos a la carreta, mi esposa y yo recién casados, ella todavía con su vestido de novia, y dice, nos subimos a la carreta, amarré la mula y le pego a la mula y digo, arre mula, y empieza a avanzar la mula. Y dice, y no me van a creer, dice, ese día se detuvo la mula. Entonces, pues yo, bien apenado, ¿verdad? Pero mi esposa, sin pestañear nada, dice, se bajó de la carreta, se le quedó mirando a la mula y le dijo, mula, 0 iba 1. Entonces y yo pues, no sabía qué hacer, ¿verdad? Está hablando con la mula, yo no sabía que hablaba con mulas, pero bueno, se sube a la carreta otra vez, entonces le pegamos a la mula, y digo, arre mula, y empieza a avanzar la mula, y no me van a creer, dice, se volvió a detener la mula. Esta vez más enojada, dice mi esposa, se bajó de la carreta, se le quedó mirando otra vez fijamente a los ojos a la mula, le dice, mula, 0 iban 2. Pero bien enojada ella, yo no sabía qué hacer, todo eso era nuevo para mí, ella no me había dicho que hablaba con animales, pero bueno, se volvió a subir a la carreta y le pegamos a la mula y empezó a avanzar la mula, y después de un rato, no me van a creer, dice, otra vez se volvió a detener la mula. Entonces esta vez, dice, ella se bajó de la carreta y agarró un rifle que teníamos ahí y lo puso el rifle entre los ojos de la mula y ¡pum! Dice,
Le dio un balazo a la mula, mató la mula. Y yo no sabía qué decir, nada más tenemos una carreta y una mula, ya destruiste la mula. Y ella voltea conmigo y me dice, 0-1. Ese es el secreto para el matrimonio, ¿verdad? 50 años sin pleito y ya, si no lo entienden ahí, que alguien se los explique. Estamos en Génesis capítulo 2 y lo que vamos a hacer es vamos a estar leyendo varios pasajes y tratando de explicar. Vamos a tener que saltarnos algunos versículos, pero en general queremos entender esto, que aquí desde el principio es donde vemos el primer matrimonio. Entonces vámonos al plan original de Dios. ¿Qué ocurre desde antes de que de que Adán se case? ¿Qué está ocurriendo? Y aquí dice más o menos, Génesis capítulo 2, versículo 7, dice así: y entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Versículo 8, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Ok, entonces vamos a comenzar con estos primeros dos versículos. Lo primero que tenemos que darnos cuenta, dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue entonces el hombre un ser viviente. Porque eso es muy importante, porque nosotros siempre estamos tratando de encontrar quiénes somos nosotros. Y como hombres, lo que tratamos de hacer muchas veces es encontrar nuestra identidad, a lo mejor en quién es mi padre. O a lo mejor encuentro mi identidad con a qué me dedico. O a lo mejor encuentro mi identidad con algún grupo social que me caiga bien, un equipo de fútbol. Entonces tenemos un hambre por encontrar qué somos, a qué grupo pertenecemos, de quién soy. Y lo que tengo que darme cuenta es de que mi inicio está con Dios. En otras palabras, quién soy yo viene del Creador que me formó. No tanto en lo que me haya convertido, sino de dónde vengo. La pregunta para encontrar quién eres tú es mirar de dónde viniste. Entonces, para saber de dónde vienes, pues tienes que ir con la identidad del que te formó. ¿Y quién te formó? Dios es el que nos formó. Dios hizo a Adán. También a partir de ahí, Él es el que da aliento de vida a todos los seres humanos. Entonces, nuestra identidad está en Dios. Nuestra identidad está en Dios. Si tú y yo no conocemos a Dios, si tú y yo estamos lejos de Dios, si tú y yo estamos viviendo ignorando a Dios, entonces vamos a sufrir las consecuencias horrendas de hacer eso. La historia de la humanidad es esa terrible historia de los seres humanos tratar de vivir su vida ignorando a Dios, tratando de encontrar placer ignorando a Dios, tratando de encontrar un destino ignorando a Dios. Entonces, si nosotros queremos verdaderamente saber quiénes somos, tenemos que ir a Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que nos formó. Dios es quien te hizo. Él es tu inicio, tu fuente significa que está en Dios. Padre incluso significa fuente. ¿Quién es nuestro Padre Celestial? Pues es Dios. Él es quien nos formó. Entonces nuestra identidad está en Él. Deja de buscar tu identidad en las cosas que haces. Si yo te pregunto, ¿quién eres? Seguramente me vas a contestar tu nombre, ¿verdad? Y yo te diría, esa no es tu identidad, ese es tu nombre. Y después de eso me dirás, no, pues yo soy pastor. No, pues eso es a lo que te dedicas, eso es lo que haces. Soy maestro, soy ingeniero. Eso no es lo que eres, eso es lo que haces. Eso es tu estudio, pero no identifica quién eres. Lo que más debería darte identidad es de que tú eres hijo de Dios. Entonces, ese es el grave problema de muchas personas. Quieren caminar su vida ignorando a Dios, dándole la espalda a Dios. Y cuando tú y yo sacamos de la ecuación a Dios, cuando tú y yo ignoramos a Dios en nuestra vida, ¿qué ocurre? Tragedia, catástrofe. Y eso es lo que ha ocurrido lamentablemente con muchos matrimonios que ahorita están escuchando esto.
Porque tú has tratado de vivir tu vida haciendo las cosas como tú crees que se deben hacer. Y mi pregunta para ti es, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te ha ido tratando de hacer las cosas a tu manera? ¿Cómo te ha ido tratando de hacer las cosas ignorando a Dios? ¿Cómo te ha ido tratando de llevar tu propio destino? El problema es de que no solamente tú estás dañándote a ti mismo, sino que también llegas a dañar a todas las personas que están alrededor de ti. Entonces nosotros necesitamos encontrar nuestra identidad en Dios. Conoce a Dios, busca a Dios con todo tu corazón, porque ahí te vas a dar cuenta quién eres tú verdaderamente. ¿Quién eres tú verdaderamente? Y luego después de eso nos enseña el versículo 8, dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Ahora, esta es una idea muy grande porque la palabra de Dios nos enseña que Dios hizo a Adán en un punto y después creó a el Edén en otro punto. ¿Y qué pasó? Dios tomó a Adán y lo llevó al Edén. Dios lo puso en el Edén. El Edén es ¿qué significa el Edén? El Edén es un lugar placentero o un paraíso. Un lugar placentero o un paraíso. ¿Qué es lo que hacía que este lugar fuera un Edén? ¿Qué es lo que hace que esto sea un paraíso? Número uno, la presencia de Dios en ese lugar. Porque dice la palabra de Dios que ellos caminaban y dialogaban con Dios. La presencia de Dios, nosotros vivimos el mejor lugar, el lugar más placentero, cuando Dios es el que gobierna. Hermano, déjame decirte una cosa, sí, tú eres la cabeza del hogar, sí, tú eres el responsable de tu hogar, pero no eres el rey del hogar. El rey es Dios. Una vez más, el rey es Dios. Nosotros somos súbditos del rey. Somos parte del reino de Dios. Jesucristo dijo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces nosotros como súbditos de Cristo, ¿qué estamos haciendo? Pues nos estamos rindiendo a la voluntad del rey. Entonces el que gobierna nuestro hogar por encima de ti, hermano, es Dios. Él debe gobernar, Él debe regir nuestro hogar. ¿Para qué? Para que nuestro hogar hoy se convierta en un paraíso. Yo quiero decirte eso a los que nos están escuchando, hombres y mujeres, solteros, casados, todos. Nuestro hogar es nuestro Edén. Una vez más, nuestro hogar hoy es nuestro Edén. Nuestra responsabilidad es de que nuestro hogar sea un lugar placentero, que sea un paraíso. Y seguramente tú dirás, bueno, lo que le falta a mi casa para que sea un Edén es un patio nuevo. Que sea más grande, nos hace falta más cuartos, nos hace falta una casa más grande, nos hace falta un carro. No, tu casa no es el Edén, tu hogar es el Edén. No importa el tamaño del lugar, importa cuál es el ambiente que hay dentro del hogar. Y entonces Dios nos pone en el lugar donde nosotros tenemos que hablar. Ahora, yo quiero hablarle específicamente, bueno, vamos a hablar de muchas personas, pero específicamente a los hombres y especialmente muchos de los solteros que están aquí. Tienes que escuchar esto, ¿por qué? Porque tienes que darte cuenta que tú tienes que hacer ciertas cosas antes de que te cases. Hasta ahorita vamos a poner en perspectiva esto. Hasta ahorita, si ustedes se dan cuenta, el chamaco, bueno, Adán, todavía no está casado, todavía no encuentra a su esposa. Y entonces dice la palabra de Dios que Dios lo puso ahí. Y lo puso ahí primero soltero. Entonces hoy, ya que nosotros estamos casados, nuestro hogar se convierte en nuestro Edén. Ahora, lo contrario a un Edén, ¿qué es? Lo contrario al paraíso, ¿qué es? Pues el infierno.
Ahora, si acá está el Edén y acá está el infierno, ¿dónde está su hogar el día de hoy? Y porque la pregunta es, ¿en qué lo has convertido? ¿En qué han convertido ustedes su hogar? Porque Dios nos pone en el lugar, pero allí nuestra responsabilidad es cuidar ese lugar. Entonces nosotros queremos que nuestro hogar se convierta en el mejor lugar para que nuestros hijos quieran estar ahí. Nuestro hogar debe ser un lugar de deleite, nuestro hogar debe ser un lugar extraordinario. ¿Saben algo que está ocurriendo ahorita con toda esta pandemia? Es de que mucha gente, o sea, ¿qué ocurrieron? Al menos aquí en Monterrey estaban dando las cifras. ¿Y qué ocurrió? Los robos a casa habitación disminuyeron. Incluso los accidentes por alcoholismo también disminuyeron. Muchos diferentes delitos que eran muy comunes antes, ahorita disminuyeron. Robo a casa habitación, pues porque la gente está en sus casas ahorita. Pero ¿qué es lo que ha subido impresionantemente? Ha subido la violencia intrafamiliar. Eso es lo que ha subido en estos días recientes. ¿Y qué otra cosa ha subido? El suicidio ha subido en estos días recientes. Y el divorcio ha subido en esos días recientes. ¿Por qué? Porque su hogar no es su Edén. Su hogar es un infierno. Y ustedes han convertido ese lugar en un infierno. Porque déjame decirte que todo lo que haces o aporta o destruye. O aporta o destruye. Tú dices, no, pues no estoy haciendo nada. Pues si no estás haciendo nada, estás destruyendo. Si tú llegas todo apático, estás destruyendo. No, pues es que él, y es que... No, ahorita no es cuestión de echar culpas, no es cuestión de mirar quién está mal. La pregunta es, ¿dónde estoy yo? ¿Y qué puedo hacer yo? Entonces, todo lo que tú haces o contribuye a que se convierta en un Edén, o está quitando o restando o haciendo que se convierta en un infierno. Supongamos que todo el día siempre tienes una mala actitud. ¿Qué estás haciendo? Que ese hogar sea un infierno. Si todo el día tú estás enojada, ¿qué está pasando? Estás haciendo de ese hogar un infierno. Si tú no colaboras con las tareas de la casa, de ayudar para que la casa esté limpia, ¿qué estás haciendo? Estás colaborando para que eso sea un infierno. Todo lo que tú haces o contribuye para que se convierta en un Edén, o estás restándole, o que estás convirtiéndolo en un infierno. Cada cosa, cada actitud, cada palabra que tú haces o añade para que esto sea un Edén, o hace que esto se convierta en un infierno. ¿Qué estás ayudando tú? ¿Cómo estás aportando tú? Nosotros queremos que nuestro hogar sea un lugar placentero. Queremos que ahí quieran estar nuestros hijos. Y Dios entonces puso eso allí. Miren lo que dice capítulo 3, versículo 15. Versículo 15 dice así: tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Ahora, además hago una aclaración aquí para los que estudian la Biblia, porque tú a lo mejor dirás, pues que no lo acaba de decir, ¿verdad? Y el libro de Génesis hace varias veces este tipo de literatura donde nos dice una cosa y después la repite otra vez. Y tú dirás, entonces está contando otra historia, es un doble Adán, es una doble Eva, etcétera, etcétera. No. Lo único que está haciendo es de que nos comenta algo y dice algo y después retoma el tema, pero ahora nos dice algo que en la primera vez no lo había dicho. En otras palabras, nos informa algo acerca de esto. Y en este caso nos dice la segunda vez en el versículo 15, dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. Y ahora nos dice algo, ¿para qué? ¿Para qué lo puso ahí en el Edén? Y dice, para que lo labrara y lo guardase. Para que lo labrara y lo guardase. Déjame decirte algo acerca del Edén. El Edén se trabaja y el Edén se protege. Una vez más, el Edén se trabaja y el Edén se protege. Dios, las cosas que nos las da, por decirlo así, en una materia prima. Nos los dice más o menos, aquí está esto, nos da un bebé, materia prima. Vamos, edúquenlo.
Vamos, que crezca con ustedes. Vamos, muéstrenle a Cristo. Entonces nos da la materia prima. Entonces Dios nos da la materia prima, pero nuestra responsabilidad son dos cosas. Número uno, que lo labráramos. Implica que nosotros debemos cultivar nuestro hogar. Debemos cultivar la relación con nuestra esposa. No significa, ¿qué sería lo contrario a cultivar? Miren, ahorita nosotros estamos aquí en el Carmen, Nuevo León, y tenemos acá Palmitos, y tenemos el Instituto Bíblico, y que por cierto envío saludos a nuestros extraordinarios jardineros que están ahí, Sergio, uno de ellos, Justo, que también está ahí, Meli también, Saúl, y Ángeles, todos los que han estado ayudando, y algo que nos hemos dado cuenta, que tener un jardín es difícil. Me gustaría poner pasto allá. Nosotros decimos, queremos pasto en Palmitos, ¿verdad? Son aproximadamente 2 hectáreas. Nada más para que tengan idea, ¿verdad? Nada más un área ahí requiere aproximadamente 4 o 5 horas de riego diarias. Solamente para una zona ahí en Palmitos. ¿Te gusta el jardín? A todos nos gustan los jardines hasta que nos damos cuenta que tanto cuesta hacer un jardín. Y por eso muchos de nosotros llegamos a la conclusión de tener jardín, le llamamos de naturaleza muerta. Naturaleza muerta es que es plástico, ¿verdad? Son plantas de plástico, es pasto sintético. En otras palabras, no tienes que regarlo, simplemente es estático. Pero si tú quieres un jardín, el jardín te va a costar. El jardín cuesta muchísimo. Tienes que cuidar, tienes que sacar tienes que sacar las espigas, tienes que sacar la hierba, tienes que cortar el pasto, tienes que regar. Si quieres que se vea bonito, te va a costar. Tenemos un jardín aquí en la escuela bíblica y nos va a costar. Cualquier cosa que verdaderamente querramos que sea algo extraordinario nos va a costar. Entonces, si tú quieres sacar el mejor provecho, pues Dios, varón, a ti te dio la materia prima, te dio a tu esposa. Cultiva los dones de tu esposa, cultiva el temperamento de tu esposa, cultiva el amor de tu esposa. Saca lo mejor de ella. Pero en vez de eso, muchos de nosotros, ¿qué hacemos? Pues lo que dice Salomón en Proverbios es muy correcto. Porque dice que el hombre necio, a la hora de la siembra y de la siega, ¿qué hace? Se echa a dormir. Entonces tú tienes una parcela, tienes tu Edén, ¿y qué haces? Te vas a dormir, te vas a rascar la panza. Y cuando llegue la lluvia, para poder nutrirla, tú no vas a haber hecho tu trabajo antes de haber limpiado, de haber sembrado. ¿Y qué va a hacer? Pues vas a terminar echando a perder todo. Dios nos da las habilidades y nos da la materia prima para cultivar. Eso significa labrar. Tú vas a cultivar también a tus hijos. Vas a cultivar los dones y los talentos que Dios te ha dado. Muchos Dios les ha dado la capacidad de generar riquezas. Y tienes que cultivar eso. Tienes que cultivar el liderazgo de tu esposa, cultivar el liderazgo de tus hijos, cultivar los dones y los talentos que Dios les ha dado, cultivar las finanzas que Dios les ha dado, cultivar todo lo que Dios nos ha dado muchos recursos, nos ha dado tiempo, nos ha dado fuerza, nos ha dado inteligencia. Todos esos recursos que Dios nos ha dado, nosotros tenemos que ponerlos a trabajar. Pero muchos hombres, ¿qué hacen? Déjame decirte qué es lo que muchos hombres hacen. Llegan a su casa y siempre están cansados. Siempre están cansados. Incluso tú estás esperando el día que den el premio para el más cansado. Porque siempre, hombre, es que soy bien cansado y bien cansado y bien cansado. Y lamentablemente, en tu trabajo la gente recibe la mejor versión, pero cuando tú llegas a tu casa, das ahí tu peor versión. Tu peor versión. Simplemente estás ahí delante de la tele sin hacer nada. Lamentablemente, si yo le digo a tu hijo, a ver, dibuja una imagen de cómo ves tú a tu papá.
Y esa es la imagen de muchos, ¿verdad? Con el control del televisor o con el celular. El otro día mi hijo me lo dijo a mí. Me dio mucha vergüenza. ¿Cuál es la imagen de tu papá? ¿Qué es lo que tu papá hace? Estás checando su celular. Y lamentablemente esa es la imagen que muchos de nosotros hacemos. Simplemente estamos ahí metidos en nuestras cosas. En vez de estar ahí amándolos, en vez de ahí estar dirigiéndolos, en vez de estar ahí entregando completamente hacia ellos, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo nada. ¿Por qué? Porque estamos siempre cansados. Varón, yo no sé cómo le vas a hacer tú, pero tú le tienes que pedir a Dios que cuando tú llegues a tu casa, tú te levantes, te pongas las pilas y que la mejor versión de ti la vean tus hijos, la vea tu esposa. Que tú llegues a tu hogar con todas las ganas, con todo el ímpetu, con todas las fuerzas. ¿Para qué? Para cultivar tu hogar. Para servir tu hogar. No para deteriorar tu hogar, sino para servir tu hogar. Para servir a tus hijos con la mejor actitud posible. Entonces tu responsabilidad, hermano, es cultivar. Ahora yo quiero que tú entiendas algo, que tú, varón, eres el responsable de tu hogar. Tú eres el responsable de tu hogar. Ahora, déjame aclarar algo. No siempre eres el culpable de las situaciones. Supongamos, ¿verdad?, que tú estás caminando un día con tu hijo. Me imagino yo caminando con Santi, él tiene 8 años. Y yo le estoy diciendo, Santi está agarrando piedras y está aventando piedras. Y yo le digo, Santi, no avientes piedras, no avientes piedras, no avientes piedras. Finalmente me desobedece, avienta piedras. Y en una de esas, ¿qué hace? Quiebra un vidrio. Ahora muchos papás, ¿qué harán? A unos corriendo, ¿verdad? Se van y escaparían. O los demás papás, ¿verdad? Dirían, bueno, hay que dar la cara. Entonces tú vas y das la cara. Te acercas con el vecino y le dices, mire, vecino, lo que pasa es que pues quebramos su ventana. Seguramente el vecino a lo mejor te va a preguntar, ¿y tú la quebraste? No, yo no la quebré. ¿Quién la quebró? La quebró Santo. Pues que lo pague él, ¿verdad? No. Yo me hago responsable. Pero el de la culpa fue él, sí, pero yo soy el responsable. Y eso es lo que tenemos que darnos cuenta, hermano. Tú, varón, tú no puedes echar culpas de cómo o por qué tu situación en tu hogar está como está. Porque tú eres el responsable. No siempre eres el culpable de la situación, pero eres el responsable de hacer que eso funcione. Tu responsabilidad es de que allí funcione. Tu responsabilidad es de que ahí las cosas se den conforme a lo que Dios quiere. Es tu responsabilidad. ¿Y qué hacen muchos hombres a la hora de la responsabilidad? Lamentablemente en México 52% de los hogares ya están destruidos. Yo me di cuenta de eso porque aquí estuve en un estudio de la Universidad Autónoma de Nuevo León junto con el DIF y ellos son los que dieron esas cifras. A mí me sorprendió muchísimo porque estábamos en una ponencia impartida por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Nos decían que 52%, esa es la forma en la que está estructurada nuestra sociedad. 48% son hogares que le llamaríamos hogares unicelulares, que son papá, mamá y los hijos, pero el resto son familias de diferentes formas. Papá solo con los hijos, mamá sola con los hijos, abuelo con los nietos, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Por qué? Porque muchos hombres, ¿qué hacen? Se van, abandonan su puesto. No, hermano, tú no vas a abandonar tu puesto, tú te vas a quedar allí y lo vas a reparar y te vas a asegurar de sacrificarte por tu familia. Porque tú has querido irte. Tú has dicho, ¿verdad, patitas, para qué te quiero? Ya me quiero ir, ya me quiero ir, ya me quiero ir. Y lamentablemente hay tantos hombres que han hecho eso, han abandonado su hogar.
Y han dejado todo el peso y toda la responsabilidad a su esposa, a sus papás de ustedes. No, hermano, no. Tú tienes que estar ahí, tú te tienes que quedar allí hasta reparar las cosas. Y tú no puedes echar la culpa. Cuando nosotros vemos en un equipo de fútbol, cuando un equipo no le está yendo bien, ¿cuál es la primera persona que corren? Y seguramente siempre es el director técnico. Y alguien dirá, pero ese hombre ni siquiera juega, es un viejito que ni siquiera juega. Pues no juega, pero es el responsable. Y eso es lo que somos nosotros. Nosotros somos los responsables. Es tu responsabilidad de que las cosas salgan bien. Es tu responsabilidad de que tu hogar esté viviendo bajo los principios y los preceptos de Dios. Es tu responsabilidad, hermano, es tu responsabilidad. Entonces no le saques la vuelta a esta responsabilidad que Dios te dio. Tú no puedes hacer esto por ti mismo, necesitas la ayuda de Dios. Pero tienes que darte cuenta que tú no puedes echar culpas. Tú no puedes mirar a otros lugares y decir, pues, que ellos resuelvan este problema, que el gobierno resuelva el problema. No, esa es tu responsabilidad. Entonces el hogar se cultiva, se trabaja, pero también el hogar se protege. Ahora noten que Dios le dijo esto a Adán antes de que se casara. Tú ya tienes que estar jalando, ¿verdad? Ahora, chicas, si tú estás yendo a un chavo, ¿verdad? Y el chavo no trabaja, huye de los flojos. ¿Por qué? Porque un hombre flojo va a destruir. Mira, tú dices, no hombre, ya que se case, ya va a entender responsabilidad. No es cierto. Muchos continúan y no entienden lo que es responsabilidad. Varones, aprende a trabajar bien tú desde antes. Aprende a desarrollar y a cultivar las cosas. Porque finalmente eso va a ser nuestra vida. Dios nos da los recursos primarios y ¿qué tenemos que hacer? El liderazgo es simplemente eso. Aprender a utilizar los recursos que tienes para sacar un mayor provecho. Aprender a utilizar las cosas que Dios te ha dado para sacar un mayor provecho. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, debemos nosotros trabajar. Y tú, hermano, entonces tienes que no solamente labrarlo, tienes que protegerlo. Tienes que proteger el corazón de tu esposa. ¿Cómo proteges el corazón de tu esposa? Hermano, nunca le grites. Nunca le levantes la voz. Ahorita yo te estoy levantando la voz a ti porque tú eres un hombre. Pero yo no se la levanto a mi esposa de la misma forma. ¿Por qué? Porque su corazón es distinto. Ella debe sentirse protegida conmigo, no debería sentir miedo. Y lamentablemente eso es lo que muchas personas sienten. Cuando hablan de papá, sienten miedo. Cuando hablan del esposo, sienten miedo porque han sido violentos y agresivos. Tú eres distinto a tu esposa, tú eres fuerte, tienes unas fuerzas distintas a las de ella. Seguramente tendrás unos hombros más grandes, tienes un cuerpo más grande. ¿Para qué? Para proteger a tu hogar, para proteger a tu esposa. Tú debes ser el símbolo de seguridad. Yo recuerdo cuando yo estaba chiquito, me daba miedo la oscuridad. Y entonces cuando teníamos que ir de la casa de mi abuela a la casa de nosotros, cuando vivíamos allá en Palmitos, entonces de repente eran las 10 de la noche y eran 5 cuadras, ¿verdad? Pero acá decían, no hombre, es que andan los húngaros por acá, ¿verdad? Que recogen a los niños y se los llevan. O venían y decían, es que estos son robachicos, ¿verdad? Y el miedo, ¿verdad? Entonces me daba miedo en la noche, me iba corriendo si me tenía que ir solo. Pero muy diferente cuando estaba con mi papá, porque podrían ser las 2, 3 de la mañana, en la peor y más densa oscuridad, y yo caminando al lado de él. Y ahora sí, caminaba, ¿y qué onda, verdad? ¿Qué quieres? ¿O qué? Todo tranquilo, ¿verdad? Porque papá es el que trae seguridad. Hermano, y por eso es que tú tienes que estar ahí en tu hogar para proveer seguridad, para proveer estabilidad.
Tú tienes que estar ahí hoy, mañana, pasado mañana, proveer estabilidad, proveer ese lugar de seguridad. Tú debes hacerlo. Una seguridad sólida para ti, para tus hijos. Confianza. Versículo 16, ¿qué nos dice? El versículo 16. Dice así: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora, vamos a hablar un poquito acerca de qué implica lo que Dios le dijo. Pero antes de hablar lo que Dios le dijo, quiero que escuches esa frase. Dice, y Jehová Dios. Y dijo Jehová Dios. Perdón, estamos en el versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo. Una de nuestras responsabilidades es escuchar la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios. Yo sé que a muchos hombres les gusta delegar esto, ¿verdad? Como pastor, tantas veces me tocó ver que muchos hombres llegaban con sus esposas a la iglesia y la dejaban enfrente de la iglesia. Y después ellos se iban. Algunos tenían la dicha de regresar por ella al finalizar de la reunión, y otros jamás regresaban otra vez. En otras palabras, eso de buscar a Dios, hazlo tú. Eso de ir a la iglesia, hazlo tú. Eso de hacer la voluntad de Dios, hazlo tú. Mi esposa es la espiritual. Mi esposa es la que busca a Dios. Mi esposa es la que está en las cosas de Dios. No. Qué bueno que ella lo haga, pero la responsabilidad es tuya. La palabra bíblica para eso es sacerdote. Dios te hizo sacerdote de tu hogar. Las ovejas más importantes de tu hogar están allí, tu esposa, tus hijos. Es tu responsabilidad, varón, buscar a Dios con todo tu corazón. Es tu responsabilidad doblar tus rodillas. Es tu responsabilidad leer la palabra de Dios. Es tu responsabilidad estar ahí buscando la voluntad de Dios para que obedezcas la voluntad de Dios, para que tus hijos no tengan problema en seguir a su papá, sabiendo que su papá siempre obedece la voz de Dios. Cuando un hombre es gobernado por Dios, sus hijos no tienen bronca en seguirlo a él. Cuando un hombre está bajo la voluntad de Dios, su esposa no tiene problema en seguirlo a él. El grave problema existe, la gran hipocresía que existe en nuestra sociedad el día de hoy es hombres exigiendo obediencia cuando nunca se someten a Dios. Y eso es lo que tú estás haciendo. Muchos eso es lo que han hecho. Tú has exigido, ¿verdad? Hijos, obedézcanme. Y tú no obedeces a nadie. Tú no eres gobernado por Dios. Cuando Dios te gobierna, cuando Dios rige tu vida, cuando Dios es el que está definiendo tu camino, entonces todos los demás van a poder obedecer y seguirte también. Pero si tú no lo haces, vas a destruirlos. Tu responsabilidad como sacerdote es conocer a Dios. Tu responsabilidad como sacerdote es orar por tus hijos. Tu responsabilidad como sacerdote es compartir la palabra de Dios, llevarlos a la iglesia, ser parte de una iglesia local. Es tu responsabilidad. Ellos no van a decir, hijos, a ver, ¿quién quiere ir a la iglesia el día de hoy? No. Nosotros como hijos, yo me acuerdo, somos hijos de pastores también, entonces nosotros nunca teníamos la opción de ir a la iglesia. Eso es lo que hacía nuestra familia. Mientras somos parte de este hogar, nosotros vamos a ir a la iglesia. Somos parte de la iglesia y vamos a pertenecer a la iglesia. No necesitamos el uno del otro. Por eso es que nosotros tenemos que buscar a Dios con todo el corazón.
Hermano, es tu responsabilidad buscar a Dios. Tú no puedes delegar esto a nadie. Eso lo tienes que hacer tú. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, ¿qué le dijo? Le dijo lo siguiente, le dijo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, ¿qué está poniendo Dios? Dios está poniendo límites. Y está diciendo, eso no, eso no, eso no. El problema con el ser humano es que dice, no, yo sí tengo una mejor opción. Yo sé que está bien eso que está diciendo, ¿verdad? Pero Dios, pero una mejor cosa es esta, ¿verdad? Una mejor opción es esta, una mejor manera de hacer las cosas es esta. No, la mejor opción es como Dios dice que debemos hacerla. Si Dios dice, no hagas eso, entonces no hagas eso. Si Dios dice, pone límites de aquel lado, pon límites. Un hombre que no tiene límites es un hombre destrabancado, un hombre que va a irse detrás de sus instintos. Nosotros tenemos que aprender a ser gobernados por Dios, gobernados por el Espíritu de Dios. Que todo lo que nosotros hagamos sea para glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros queremos honrar a Dios. Y eso es exactamente el temor de Dios. El temor de Dios es cuando tú amas tanto a Dios, honras tanto a Dios, que no te importa lo que piensen los demás. Tu meta en la vida es honrar a Dios. Hay muchas razones por las cuales la gente se puede portar bien. La gente se puede portar bien porque pues, lógicamente piensan que les conviene. La gente se puede portar bien porque a lo mejor dice, pues es que pues trae mejores dividendos para mi vida, o otros porque no quieren quedar mal. Muchas razones por las cuales la gente quiere hacer el bien, pero los cristianos hacen el bien porque quieren agradar a Dios. Esa es la gran diferencia. Todo lo que tú haces, si verdaderamente tienes el Espíritu de Dios viviendo dentro de ti, entonces todo lo que tú haces es para agradar a Dios. Y el hombre que verdaderamente ama a Dios va a querer vivir para Dios. Si tú vives para Dios, entonces por naturaleza vas a servir bien a tu familia. Porque si tú le honras a Él, si tú le amas a Él, entonces lo que Él va a hacer es, va a derramar una bendición hacia ti, hacia tu familia. ¿Por qué? Porque esa es la estructura que Dios puso. Entonces, si tú tienes límites, cuida los límites. Cuida los límites. Sigue diciendo ahora el versículo 18. Dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Qué bonito esto, ¿verdad? No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Ahora, lo primero que tenemos que ver con este pasaje es de que no llegamos a este pasaje sin haber entendido el resto de los pasajes. Porque si tú llegas a este pasaje, que es lo que mucha gente hace, mucha gente cuando está leyendo la Biblia toma un versículo de la Biblia y lo saca y entonces si tú lees esto sin considerar todo el contexto, vas a entender algo distinto. Por ejemplo, nosotros decimos, y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces muchos pensarán, no es bueno que ningún hombre esté solo. Y aquí no se está refiriendo a que no es bueno que ningún hombre esté solo. Porque si eso fuese cierto, entonces pues Jesús habría pecado, ¿verdad? Porque no se casó. Entonces Pablo se habría pecado, ¿verdad? Porque no se casó. Entonces no se está refiriendo a que es obligación que todos los hombres tengan una esposa. No es pecado no casarse. Pero no es bueno que el hombre esté solo. ¿Cuál hombre no es bueno que esté solo? Pues, ¿qué es lo que nos enseña? ¿Cuál hombre? Pues ese hombre. ¿Cuál hombre? Adán. Ese hombre, ¿cuál hombre? El hombre que honra a Dios. El hombre que obedece a Dios. Ese hombre. El hombre que conoce su Edén y que cultiva el Edén. Ese hombre. El hombre que protege el Edén. Sí, ese hombre. El hombre que es gobernado por Dios. Ese hombre. No es bueno que ese hombre esté solo. Dice, le haré ayuda idónea. Pero, ¿cuál hombre sí debería estar solo? Chicas, ¿cuáles hombres deberían tú? Huye de ese hombre, ¿verdad?
El flojo huye de él. El hombre que no escucha la voz de Dios, huye de él. El hombre que no hace caso, huye. Porque a lo mejor tú dices, no, pero a mí sí me va a hacer caso. No es cierto. Si a Dios no le hace caso, mucho menos a ti te va a hacer caso. Y ese es el problema, de que muchos hombres tienen mucha labia y hablan muchas cosas, ¿verdad? Ese gran poema o esa gran canción mexicana que dice: Mariela, no seas coqueta porque los hombres son muy malos, te ofrecen muchos regalos pero al final son puros palos. Es exactamente lo que muchos hombres hacen, hablan mucho pero a la mera hora no dan nada. Entonces, chicas, ustedes miren, ¿verdad? ¿Cuáles hombres verdaderamente cumplen su palabra? Mira cómo un hombre trata a su mamá. Porque más adelante así te va a tratar a ti. Mira cómo un hombre honra a su papá. Mira cómo trabaja. ¿Por qué? Porque así va a seguir haciéndolo ese hombre. Obviamente entre los dos se van a convertir en algo mucho más extraordinario. Pero miren lo que dice, la Biblia dice: entonces no es bueno que ese hombre, Adán, esté solo, le haré ayuda idónea para él. Porque muchos entonces van a pensar, ayuda idónea, ¿qué es ayuda idónea? Déjame te digo lo que no es ayuda idónea, comenzamos por eso. Ayuda idónea no significa que tu esposa es tu esclava, ella no es tu esclava. Tu esposa no es tu sirvienta. Ayuda idónea no es que tu esposa sea tu sirvienta. Una ayuda idónea es una mujer, una compañera que se une al proyecto de vida que tú tienes. Y juntos ahora trabajan hacia eso. Juntos tienen el Edén, trabajan en el Edén. Juntos tienen el proyecto de vida, trabajan juntos el proyecto de vida. Les mencionaba ayer que cuando yo estaba platicando con Cintia, ¿verdad? Cuando yo quería andar con ella en ese entonces, mi gran pregunta era eso, o sea, porque yo le decía, yo voy a servir a Dios toda la vida, ese es lo que Dios me ha llamado a mí a hacer. Entonces yo quiero saber si a ti te gustaría acompañarme en ese viaje de servir a Dios, porque eso es lo que vamos a hacer toda la vida. En otras palabras, esta es la dirección en la que nosotros vamos. Yo dije, pues no sé cómo va a reaccionar a eso, porque a lo mejor muchas mujeres dirían, pues tú ya tienes un destino fijo, ¿verdad? Y nomás me quieres meter a mí en ese destino. Exacto, sí. Un destino prefijado por Dios. Y es servir a Dios y es honrar a Dios. Y fue extraordinario cuando ella dijo sí. Extraordinario, ¿por qué? Porque ella tenía una visión de vida, un proyecto de vida, y ahora nos casamos y ahora nos dedicamos a lo que Dios me había pedido que yo hiciera. Y eso es una ayuda idónea, es de que ahora los dos trabajamos hacia el mismo lugar. Y entonces no estamos en yugo desigual, porque el yugo desigual, uno está jalando para un lado y otro está jalando para otro lado. Una ayuda idónea es aquella que está trabajando contigo. Y saben, muchas mujeres ahorita están escuchando esta clase y están muy frustradas. ¿Por qué? Porque a ti te dijeron, cuida con quién te casas. Y tú no hiciste caso. Te dijeron, busca un hombre que teme a Dios. No hiciste caso. Busca un hombre que verdaderamente sea gobernado por Dios y no hiciste caso. Tú dijiste, está muy guapo, lo que sea, ¿verdad? ¿Y qué terminó haciendo ahorita? Pues finalmente los dos están a lo mejor distantes o están teniendo problemas. ¿Por qué? Porque no te uniste como una ayuda idónea. Simplemente estabas buscando con quien románticamente pudieras quedar. El proyecto de un matrimonio es un proyecto de vida. Es un proyecto en el que los dos están sirviendo hacia Dios y tiene que haber acuerdo. Por eso dice la palabra de Dios que ella es una ayuda idónea. Entonces, pero que una vez más tu esposa no es tu esclava. Entonces, ¿qué significa esa ayuda idónea? Pues que van a multiplicar el Edén. Van a multiplicar. El Edén es como si fuera una sucursal del cielo. Anda cuenta que Dios establece su reino, establece su gobierno en un punto geográfico específicamente.
Y nosotros vemos que Dios hace eso específicamente en 2 lugares. Número 1, los hogares, donde se teme a Dios. Y número 2, en la iglesia local. Ese es el lugar donde el cielo y la tierra deben estar juntos. Cada uno de nuestros hogares debería ser una sucursal del cielo. Deberíamos poder decir, mira, así como es el cielo, así es nuestro hogar. Así es como nosotros nos llevamos. Aquí gobierna Dios. Aquí resplandece la gloria de Dios. Aquí tememos a Dios, aquí amamos a Dios, aquí servimos a Dios, aquí vivimos para Dios. El que rige nuestras conversaciones es Dios. Eso debería ser nuestro hogar. Entonces eso es lo que Dios nos llama a nosotros a hacer. Miren lo que dice. Ahora vamos a leer el versículo 21. Dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de las costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo a una mujer y la trajo al hombre. Tenemos que darnos cuenta que Dios también fue el que creó a la mujer. Dios creó al hombre y Dios creó a la mujer. De la costilla del hombre, pero Dios la formó. Pero miren, a mí me impresiona muchísimo esto, porque dice al final del versículo 22, y Dios la trajo al hombre. Dios la trajo al hombre. Ahora, ¿qué significa que Dios la trajo al hombre? Pues hermano, no tienes que andar buscando a tu ayuda idónea, ¿verdad? ¿Qué tienes que estar haciendo? Pues tienes que estar sirviendo, tienes que estar trabajando tu Edén, tienes que estar trabajando tu proyecto de vida, tienes que estar sirviendo en tu iglesia local, tienes que estar haciendo lo que Dios te llamó a hacer. Alguna vez escuché una recomendación, ¿verdad?, acerca de cuando estás buscando a la persona ideal. Decía el predicador, cuando tú estés buscando una persona con quien casarte, dice, corre hacia Cristo. Y busca a una chica que está corriendo en la misma dirección y cásate con ella. Busca a una chica que esté corriendo hacia la misma dirección. Corre a Cristo, corre a Cristo. Las cosas, hay ciertas cosas que son temporales, que se van a ir, que no van a durar. Pero hay ciertas cosas que van a permanecer. Entonces, si tú estás buscando un hombre, ¿qué mejor que encontrarlo trabajando en lo que Dios le llamó a hacer? El lugar donde Cintia y yo nos conocemos fue en la iglesia. Dios la trajo a la iglesia donde yo estaba sirviendo. Y ella estaba sirviendo ahí de una forma extraordinaria. Y pues yo abriendo los ojos, ¿verdad? Y qué padre encontrar una persona que ama a Dios, una persona que está sirviendo a Dios con todo su corazón. ¿Por qué? Porque entonces lo demás se va a ir acomodando. Pero tú no te preocupes de andar buscándola. Yo sé que muchos de ustedes dicen, pues es que eso es lo que tengo que hacer, tengo que salir a buscar. Nosotros vivimos aquí en un instituto bíblico y nosotros les decimos, muchachos, este es el mejor lugar donde ustedes pueden encontrar una esposa. Las únicas cosas de que aquí las reglas son muy precisas, ¿verdad? Que sí puedes tener novia, pero hasta los últimos 3 meses de tu estancia aquí en la escuela bíblica. Y alguien dirá, pues es que estarían limitando la relación. No. Si un hombre puede aguantarse, si un hombre puede guardar su palabra, si un hombre y una mujer pueden ser fieles a su palabra y guardar las reglas, entonces significa que más adelante, cuando haga la promesa de estar con ella toda la vida, tú puedes creer que sí lo va a cumplir. Porque hay muchos que dicen, no, vamos a romper las reglas para que el amor funcione. Y normalmente, ¿qué va a terminar después? Pues vas a querer también romper las reglas del matrimonio, porque vas a decir, pues vamos a romper las reglas porque ya no quiero yo quiero a alguien más. Si tú entiendes lo que son las reglas y por qué están las reglas ahí, entonces si las cumplimos, estamos de esa forma honrando a Dios. Entonces Dios aquí muestra algo muy impresionante. Entonces tú no te preocupes por tratar de encontrar. Tú preocúpate por servir, por trabajar, por cultivar el lugar y el propósito que Dios ha puesto en tu vida. Y Dios va a traer a la esposa con la que te tienes que casar.
Yo no tuve que salir, yo no tuve que ir a otro lugar, no tuve que ir a pescar a otro lugar. Simplemente el mejor lugar es dentro de la iglesia, sirviendo a Dios con todo el corazón. Eso es lo más extraordinario que nos puede pasar. Ahora dice el versículo 23. Entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, y esa será llamada varona, porque del varón fue tomada. No parece muy romántica, ¿verdad? Pero es la primera canción de amor que nosotros vemos, ¿verdad? Ahí está el hombre así como que viéndola, diciendo, impresionada: varona, ¿qué eres? Tú eres yo soy tú. Prácticamente es la primera canción de amor que nosotros vemos. Y este hombre está tratando de decir, tú eres carne de mi carne, huesos de mis huesos. Y luego ahora nos dice, versículo 24, dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Entonces, ahora, aquí es muy importante. Primero hago una aclaración, porque aquí dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne. Hago una aclaración de estudio bíblico, ¿verdad? Porque alguien dirá: pero Adán no tenía mamá, ¿verdad? Adán no tenía papá. Entonces, ¿a quién iba a dejar? Y aquí la aclaración es puntual, ¿verdad? El que escribió esto no fue Adán, el que escribió esto fue Moisés, y muchos años después. Entonces, en medio de la narrativa, así como en otras partes de Génesis, en medio de la narrativa histórica, nos dice ciertas cosas, ciertos aspectos, ¿verdad? Y en este momento se instituye el matrimonio. Pero la regla es ahora a partir de los que van a nacer de ese entonces hacia adelante. Y nos da 4 reglas específicas que nosotros debemos cumplir para el matrimonio. Y lo primero que dice es eso, dice: por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. La primera regla que Dios pone, porque para empezar, Dios es el que está aquí oficiando esta primera boda, ¿verdad? Él es el que está uniendo a esas personas. Es muy curioso porque nosotros vivimos en un país libre, ¿verdad? Donde se permiten que las personas escojan las personas con las que se quieren casar. Pero hay otros países, por ejemplo, el país de la India, donde se da todavía mucho lo que se le conocen como matrimonios arreglados. Ahora, muchos dirán, pues eso destruye familias. Bueno, hay muy pocos divorcios en la India, solo como dato, ¿verdad? Entonces, todavía se da mucho que entre los papás se ponen de acuerdo y arreglen la boda, ¿verdad? Y todavía se da mucho que los papás de la mujer tienen que pagar, le llaman una dote, o tienen que pagar algo, ¿verdad? Con dinero, con algo para que el hombre pueda tomar a la esposa, ¿verdad? Entonces, como que los papás de la novia tienen que pagarle, ya sea a los papás del novio o al novio, para que él se case con ella. Son costumbres, ¿verdad? Pero curioso como en la iglesia cristiana, ya cuando vienen a Cristo, no ocurre exactamente de esta forma, pero ocurre de otra forma. Y se me hace muy peculiar porque allá, en vez de que el chavo diga: ¿sabes qué? Pues me gusta ella, buscan el consejo de los pastores. Y entonces yo ahí conocí a un amigo mío que se llama Michael Singh, y Michael me platicó acerca de su esposa. Se llama Namrata, ella. Y él dice que el que les dijo que se casara con ella era su pastor. Entonces le hizo caso a su pastor, ¿verdad? Entonces va y conoce a Namrata y finalmente se casan, y ahorita ya tienen muchos años de casados, y la cuestión funciona, ¿verdad? Y funciona pues porque verdaderamente hay amor, pero primeramente hicieron caso. Y eso es lo que muchos de nosotros no hacemos caso. No hacemos caso. Alguien te da una sugerencia: no por eso, o sí por eso. Pon atención a las personas que te aman, a las personas que te conocen, y las personas que quieren lo mejor para ti.
Pero lo primero que tiene que ocurrir, si Dios está estableciendo ahora este primer matrimonio, ¿qué es lo primero que está ocurriendo? La primera regla que Dios pone es la separación. Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Ahora, yo sé que hay muchas personas que dicen, bueno, pues es que por cuestiones económicas nos conviene mejor ahorita vivir con ellos. En nuestro caso, por ejemplo, somos pastores, entonces ha habido ocasiones donde hay novios que quieren venir y decir, pues que nos queremos casar y ya tenemos la fecha de la boda y todo. Sí, pues qué lindo. Entonces empezamos nosotros con el proceso de consejería matrimonial. Y una de las primeras preguntas que les hacemos es, ¿dónde van a vivir? Y hay algunas parejas que de repente dicen, bueno, pues es que todavía no tenemos un lugar, pero ya mis papás ya nos dieron chance de vivir ahí con ellos. Entonces yo les digo, pues nosotros no los vamos a poder casar. Y muchas veces hay confusión ahí, ¿verdad? ¿Sí, eso qué, verdad? O sea, pues porque para empezar, alguien se sorprenden de repente y dicen, ¿pero por qué? Porque lo primero que Dios dice es de que tienen que separarse de sus padres y ustedes no lo van a hacer. Entonces, ¿qué otras cosas también van a seguir haciendo a su propia forma de ver las cosas? En otras palabras, ¿en qué otras cosas van a deshonrar ustedes a Dios? Antes de casarse ya están pensando en deshonrarlo. No, pero yo no lo estaba pensando así de deshonrar a Dios. Eso es lo que Él dice. Si Él dice que tenemos que separarnos, es la regla que tenemos que hacer. Ahora, pregúntale, ¿verdad?, a las personas que han estado en esa situación. Y todos te van a decir, sepárate de tus padres. Ahora, hay situaciones fortuitas, ¿verdad?, donde a lo mejor tu mamá ya no puede vivir con otras personas y tú tienes que cuidar de ella. Bueno, esa es otra situación muy diferente, ¿verdad? Pero otra cosa, ¿por qué? Porque si tú estás en el hogar, varón, y tú estás viviendo con tus suegros, entonces tu palabra nunca va a valer mucho. ¿Por qué? Porque la cabeza de su hogar es alguien más. Cuando yo voy a la casa de mis suegros, ellos son los que mandan, ¿verdad? Nosotros somos visitas, ¿verdad? Ahí estamos como visitas. Y ahí la pregunta es, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo podemos honrar aquí las reglas? Y queremos nosotros actuar. Aquí el que manda es mi suegro, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos y honramos eso en nuestro hogar, ¿verdad? Las personas que viven con nosotros, pues aquí es mi responsabilidad. Entonces, si tú te vas a casar, tienes que separarte de tus papás. Tienes que cortar el cordón umbilical que todavía te une. Porque hay muchos de ustedes que no lo han hecho. No lo han hecho. Y eso ha dañado muchísimo su relación. Nunca se han desconectado de sus padres. Y para que el matrimonio funcione, tú tienes que separarte. Eso no es una regla mía, es una regla de Dios. Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Esa es una ordenanza. Pero entonces nos vamos a tener que ir a vivir en un cuartito. Mira, es mucho mejor vivir en un cuartito solos que una casa enorme con tus suegros. Ahora, yo amo a mis suegros. Créanme, amo mucho a mis suegros, ¿verdad? Y vivimos una relación bonita, ¿verdad? Pero ellos están allá en Del Río, Texas, ¿verdad? Y nosotros estamos acá, y cuando nos vemos de una forma extraordinaria. Pero mi responsabilidad, si yo no puedo decir me quiero casar con su hija y quiero irme a vivir a su casa de ustedes. No es así, no funcionan las cosas. Tiene que dejar el hombre a su padre y a su madre. También tiene que correr. Yo me acuerdo cuando nosotros, de broma, yo le dije a mi papá, cuando me dejas vivir acá, ya no vamos a casar. Nos da chance de venir a vivirnos con ustedes. Y mi papá, si ustedes lo conocieron, pues no es persona que responda rápidamente, ¿verdad? Siempre él se esperaba con largas pausas, días para contestar. Pero cuando yo le dije, nos da chance de venir a quedarnos aquí con ustedes. Y luego se puso serio y me dijo, no. No, o sea, ni de broma, ni nada, no. Mi papá era bromista, no, o sea, ni de broma, ni de chiste, ni de nada. Se querían casar, entonces entiende lo que significa casarte. Entiende lo que significa la responsabilidad de proveer. Porque si tú dices, no, pues es que económicamente, pues entonces no se casen. Si tú dices económicamente no estás listo para hacerlo, entonces no se casen, ¿cuál es la prisa?
Muchas veces, no, es que ya tenemos la fecha de la boda. Las fechas de las bodas se pueden posponer. ¿Por qué? Porque tienen que hacer las cosas de la forma correcta. Muchos entran al matrimonio y tratando de hacer las cosas desde antes, ¿verdad? Y tratando de decir, es que así lo vamos a hacer, y así lo vamos a hacer, y así lo vamos a hacer. Y Dios lo ponen a un lado. Y finalmente ya lo quieren reconocer nada más a la hora de la boda, ¿verdad? De la fiesta religiosa. Nosotros tenemos que considerar a Dios desde aquí. Si tú quieres que las cosas funcionen bien, tienes que separarte. Tienes que separar, dejará el hombre a su padre y a su madre. Y lo siguiente dice, entonces la primera regla es la separación. La segunda regla dice, y se unirá a su mujer. Y se unirá a su mujer. Entonces, eso nos habla acerca de permanencia. La primera es separación y la segunda es permanencia. Cuando tú te casas, tú estás haciendo un pacto con esa persona para estar ahí permanentemente para toda la vida. Pero yo no sé qué va a pasar en el futuro. Tú pusiste esa promesa. Tú dijiste que ibas a estar allí. Y tú tienes que permanecer en ese hogar. Tú estás diciéndole no a todas las demás personas, no a todas las demás amistades, no a todas las demás mujeres, no a todo aquello y sí ahora a tu esposa. Y tú dices, yo voy a estar aquí. Como mencionaba mi esposa, nosotros habíamos hecho un acuerdo y ese acuerdo sigue vigente. No podemos nosotros hablar de divorcio. ¿Por qué no podemos hablar acerca del divorcio? Porque el momento que empiezas a hablar del divorcio, entonces como que siempre es una puerta falsa. Nosotros no tenemos la opción de divorciarnos. No la podemos ni siquiera mencionar. No es una de nuestras salidas que nosotros podemos tener. Nosotros vamos a estar juntos hasta que la muerte nos separe. Y si tenemos eso entonces como lo principal, entonces todo lo demás se tiene que someter a eso. Entonces tenemos que arreglarnos porque aquí vamos a estar mañana. Y tenemos que arreglarnos porque aquí vamos a estar pasado mañana. Tenemos que pedir perdón porque aquí vamos a estar. Tenemos que convivir juntos. Pero hay un compromiso de permanencia. Y el día de hoy es tan común. Aquí en Nuevo León se ha hecho tan fácil el divorcio. Primero comenzó con los divorcios express, donde rápidamente en 2 o 3 semanas, en ese entonces se hicieron los juicios orales, entonces podías arreglar las cosas súper fácil, entonces pasó a ser a días esto. Y hasta recientemente, creo que como un año pasado, que ocurrió que ahora empezaron también lo que se le conocen como divorcios incausados. Y un divorcio incausado es, en otras palabras, tú te puedes divorciar sin ninguna causa, sin ninguna razón. No necesitas un causal de divorcio. Inclusive ni siquiera necesitas el aval de tu esposa para divorciarte. En otras palabras, aquí se nos ha hecho súper cómodo el divorcio. ¿Qué ocurre en una generación con tanto divorcio? Los que pagan los platos rotos son los hijos. Porque los hijos entonces los padres no pueden ejercer autoridad sobre sus hijos. Los padres no pueden exigir que los hijos obedezcan. ¿Por qué? Porque todo el tiempo lo que están tratando de hacer es tratar de ganarse al niño, ¿verdad? Pues si tu mamá no te deja hacer esto, entonces yo te voy a dejar hacer esto. Y si tu mamá es mala, ¿verdad? Entonces empieza un juego horrible. ¿Por qué? Porque ya permitieron que esa palabra viniera a impermear. Ahora, también otra cosa con respecto al divorcio es de que, pues, muchas veces decimos, es que, pues, es para el bien de la familia, ¿verdad? Es para el bien de los hijos. Y yo pregunto, ¿qué hijo piensa que eso es bueno? Lo que tus hijos necesitan es de que tú madures, que tú te arrepientas, que tú cambies tu actitud. No que seas un niño y que, no, ya no nos podemos arreglar. Se tienen que arreglar. Tienen que pedirse perdón. Tienen que doblegar el orgullo de los dos. Muchos ahorita están batallando con eso, ¿verdad? Porque el orgullo de él, el orgullo de ella,
Entonces han hecho que su hogar, su estancia, sí están juntos, ¿verdad? Pero están pasándola mal. Si nosotros ya hicimos el compromiso de hacer de la permanencia, entonces lo mejor que podemos hacer es pasar un buen tiempo, porque vamos a estar aquí, mañana aquí vamos a estar. Entonces yo voy a hacer cosas que ahorita la van a dañar a ella, pero mañana yo la voy a ver otra vez, y pasado mañana la voy a ver otra vez, y todos los días voy a convivir con ella. Entonces permanencia no nada más es quedarme, permanencia es quedarme y generar un ambiente donde podamos honrarnos el uno al otro. Y por eso es tan importante la permanencia. Cuando tú te casas, tú estás prometiendo permanecer, estar allí hasta que la muerte los separe. Esa es la promesa que estás haciendo. Pues ¿cómo sé que voy a poder cumplir eso? Pues no sabes, porque nunca te has muerto, ¿verdad? Entonces no sabes. Pero al menos puedes hacer esa determinación todos los días. Hoy voy a estar, y mañana voy a estar, y mañana voy a estar. A sus hijos que le puedan decir eso. Hoy voy a estar, mañana voy a estar, pasado mañana voy a estar. Que nunca esté la duda en su cabeza de que sus papás se van a estar divorciando. Qué triste es los niños vivir eso. Cuando tú te comprometes a casarte, entonces que estás haciendo el compromiso de una permanencia. El versículo 25, entonces una vez más, vuelvo a leer el 24. Por lo tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre, separación, y se unirá a su mujer, permanencia, y será una sola carne. Y estamos hablando aquí de unidad. Será una sola carne. Para que verdaderamente funcione en nosotros, tenemos que darnos cuenta que ya no somos dos, sino que ahora somos uno. Somos uno, y tiene que haber una unidad, una transparencia entre nosotros. Lo que yo hago, dice la palabra del Señor, nos pertenecemos el uno al otro. Una sola carne implica que ya no podemos separarnos el uno del otro. Ya no podemos nosotros dañar. ¿Por qué? Porque cuando nos separamos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a destruirnos el uno al otro. Entonces, tiene que haber una unidad entre nosotros. Eso es lo que nos está diciendo la aseveración que está haciendo. Ya no son dos, ahora son una sola carne. Y vivimos por eso, vivimos porque ahora ya somos una sola carne. Servimos a Dios como una sola carne. Ya no decimos solamente soy yo, ahora las cosas son nuestras. Por eso es que nosotros nos casamos, por ejemplo, con bienes mancomunados. Porque lo que ya no son mis cosas, son nuestras cosas. Ya no es mi casa, es nuestra casa. Ya no son mis hijos, son nuestros hijos. Ya no es mi familia, es nuestra familia. Y así nosotros tenemos que caminar en eso. Tenemos que caminar en unidad. Entonces dice, versículo 25, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Qué? Pues apenas estamos en capítulo 2 de Génesis y ya estamos hablando de sexo, ¿verdad? Sí, ya estamos hablando de cuerpos desnudos. Apenas estamos en Génesis capítulo 2. Pero miren lo que dicen. Ahora, llegará el momento donde hablaremos un poquito más acerca del sexo, sí, de la relación sexual dentro del matrimonio. Ahorita solamente es como que un preámbulo, ¿verdad? Pero dice, estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Qué nos explica eso? Que cuando nosotros estamos casados, la intimidad implica que nos podamos ver literalmente desnudos y que no haya nada que nos separe, ¿verdad? En otras palabras, que mi esposa no se sienta avergonzada, que yo no me sienta avergonzado. ¿Y cuándo es que nos sentimos avergonzados? Pues cuando hay pecado entre nosotros. La persona con la que más mi esposa debería sentirse cómoda es conmigo. Y si ella no puede sentirse cómoda estando completamente desnuda delante de mí, entonces hay algo que nos está separando. Y el pecado finalmente es lo que viene y hace una separación entre nosotros. Por eso es que nosotros tenemos que mantener, dice la palabra de Dios, que debemos mantener el lecho sin mancilla. En otras palabras, la cama matrimonial sin dañarla, sin ensuciarla. ¿Cómo la ensuciamos? Por medio del pecado, por medio de la deshonra. Pero cuando hay una cercanía el uno con el otro, cuando hay una intimidad el uno con el otro, entonces también hay una apertura entre nosotros.
Y por eso es que entonces tiene que haber intimidad personal, transparencia el uno con el otro y también intimidad sexual dentro del matrimonio. Pero hablaremos más de intimidad sexual en las clases más adelante. Hasta ese momento, entonces las reglas son la separación, la permanencia, la unidad y la intimidad. Y bueno, estamos llegando a la conclusión de la ponencia de esta clase. Y ahora lo que vamos a hacer es tratar de contestar algunas preguntas que ustedes han estado poniendo ahí en la transmisión. Queremos pedirles el día de hoy que nos ayuden en contestar esas dos preguntas: con qué te quedas de la clase y cómo lo puedes aplicar, pero que le pongas en los comentarios, por favor, con qué te quedas de la clase y cómo puedes tú poner eso en práctica. Ponlo por favor dentro de los comentarios de la clase, y los resúmenes de las clases anteriores, por favor envíalos a info@institutoministerial.org. Ok, entonces ahora sí vamos a tratar de contestar algunas de estas preguntas. Ok, aquí va la primera pregunta. Dice, si el hombre no cuida el Edén, ¿la mujer puede hacerlo sola? Tú contestas. Te hablan. Pues mira, yo creo que esta cuestión de cuando hay un imposible, ¿no?, aparente en el hogar, yo creo que esto es cuando nosotros rogamos por un milagro a Dios, porque es literal un milagro de parte de Dios lo que puede hacer que transforme la vida de tu pareja. Haz lo que a ti te corresponde de lo que Dios pide de ti, a ti como esposa. No sé qué le puedes sugerir. Sí, bueno, y nada más quisiera decir que no tienen, tenemos que tener mucho cuidado, porque de repente la sociedad ha manchado, ¿verdad?, a las personas que han estado divorciadas. Entonces, como iglesia también hemos cometido ese error de repente nosotros manchar a personas que han sido divorciadas. Y hay muchas razones por las cuales personas han pasado por esta situación, especialmente en cuestión de abandono y todo eso. Lo que sí puedo decir es de que Dios sigue siendo fiel. O sea, si a lo mejor tu esposo te dejó, lo que sí te puedo decir es de que Dios no te va a dejar. Dios no te va a abandonar. Tus hijos siguen teniendo valor. Ninguna persona tiene más o menos valor dependiendo del hogar o cómo es que nació, sino que tiene valor como hijos de Dios, tienen valor como individuos. Sí. Pero lo único que te puedo decir es de que Dios sigue siendo Dios. Él no te va a abandonar, Él no te va a dejar. Y si no tienes otra opción, entonces pues sigue trabajándolo de esa forma. Ahora, no conozco el trasfondo de esta pregunta y el por qué haya eso, pero si él te abandonó en este caso, pues ¿qué puedes hacer? O sea, échale ganas y también apóyate en la iglesia. Para eso es la iglesia de Cristo, que nosotros nos podamos apoyar mucho y que puedan encontrar refugio dentro de la iglesia de Cristo, y otras familias que puedan apoyar también la crianza de tus hijos. Muy bien. Y esta pregunta dice, ¿qué dice la palabra de segundas nupcias probables por un divorcio? Ay, jole. Mira, lo que dice la palabra de Dios es la única razón, la única causal por las cuales Dios dice, está bien el divorcio, no necesariamente las segundas nupcias, es por cuestión de adulterio. Es lo que dice Jesucristo. No se en reglas generales, ¿verdad? No se recomienda el recasamiento. Cada iglesia local tiene una observancia distinta a lo que estamos mencionando aquí. Yo te recomiendo que vayas y que le hagas esta pregunta directamente a tu pastor de la iglesia local a donde tú asistes, para que pueda contestar eso de una mejor forma. Pero en términos generales queremos luchar por el matrimonio y dice Dios que Dios odia literalmente el divorcio o el repudio. Entonces, pero bueno, eso lo vamos a estudiar el día de lunes. Pero sí tenemos que hacer nuestro esfuerzo por tratar de caminar y hacer que nuestro matrimonio sí funcione. Muy bien, pues hay algunas otras preguntas, ustedes pueden seguirlas haciendo. Ahorita por tiempo ya no vamos a poder responder muchas más, pero ustedes pueden seguir escribiendo sus preguntas y las podemos ir respondiendo el lunes. Quiero recordarles que las clases son de lunes a viernes. Ahorita ya terminamos nuestra primer semana. Entonces, una aclaración en cuanto a las tareas. El video que ustedes van a
subir a su muro y van a etiquetar a Instituto Ministerial Calvario es únicamente de la clase número 1. Clase número 2, 3, 4 y 5 van a hacer un resumen de lo que ustedes aprenden, con lo que ustedes se quedaron de la clase. Ahí pueden añadir alguna forma práctica en cómo ustedes lo van a poner en práctica, y eso ustedes lo van a enviar al correo info@institutoministerial.org, y tienen hoy viernes y a más tardar mañana sábado para poder enviar todas sus tareas. A partir del lunes, el lunes vamos a ver la clase número 6. Y entonces ustedes van a ir recopilando sus clases 6, 7, 8, 9, 10 y entonces envían otra vez el correo ya con todas las tareas de la siguiente semana. Entonces ustedes solamente van a enviar 2 correos, ¿ok? Y es un video, lo van a subir de la clase número 1. Van a hacer los resúmenes de todo el resto de esta primera semana, lo envían a info@institutoministerial.org y la siguiente semana, igual, todos los resúmenes hasta el último día. ¿Ok? Esperemos que haya sido clara la tarea y cómo es que la vamos a enviar y a dónde es que se tienen que enviar. Si tienen alguna duda, con toda confianza pueden enviarla al inbox o a la página del Instituto Ministerial Calvario y aquí vamos a estar respondiendo cualquier duda. Como quiera, quiero invitarles a que el día de hoy, como hacemos en algunas de las clases, simplemente escriban con qué te quedas y cómo lo puedes aplicar ahí en los comentarios y ayúdanos a compartir el video. Entonces, primeramente Dios, nos vemos el próximo lunes a las 8. A las 8. Dios les bendiga, que tengan un buen fin de semana. Gracias.